Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y nosotros. Con el Cristo. Un fuerte aplauso al Señor que se lo conviene. Dígale al hermano que está a su lado. Yo vine a escuchar la palabra de Dios. Y me voy con ella. Voy a materializar. Porque yo la quiero escuchar. Quiero otro aplauso a Jesús. Mi nombre es Johnny Amador Encarnación, siervo de Dios y consiervo de cada uno de ustedes. Pastor por la misericordia de Dios, junto de mi esposa Betty Reyes. En esta bella mañana, damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí. Y también gracias a ustedes porque están presentes para escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga más. Amén. Vamos inmediatamente a buscar la palabra de Dios en el libro de la Biblia. Busca ahí el libro de la Biblia. ¿Dónde está eso, pastor? Eclesiastés capítulo 10. Capítulo 10. Vive Dios. Versículo 1. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Dios. Alabado sea Dios. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Alabado sea Dios. Mi alma te adora, Dios. Lo tenemos. Eclesiastés está después de los salmos, después del proverbio. Eclesiastés está después del proverbio y antes de cantar de los cantares. Aleluya. Usted puede ir adorando lo que los hermanos lo van buscando. Gloria a Dios. Vive Jesús. Gracias a Dios. Aleluya. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés está después del proverbio y antes de cantar de los cantares. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, lo tenemos. Hay poco amén. Parece que todavía hay hermanos que están quedados. Vamos a esperar que lleguen allá. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Vive Jesús. Santo, 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 santo. Aleluya. Aleluya. Eclesiastés 10:1. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Bueno, nos fuimos. El que no ha llegado, que acelere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo voy a leer primero en una versión que se titula Dios habla hoy. Y luego lo voy a leer en la Reina Valera. ¿Me entendieron? Amén. Vamos a leer primero en la versión Dios habla hoy. Dice así. Hasta el mejor perfume huele mal por culpa de una poca mosca muerta. Un poco de ignorancia arruina mucha sabiduría y honor. Vamos a pasar ahora a la Reina Valera, capítulo 10, versículo 1. Dice de la manera siguiente. Las moscas muertas hacen herder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Denle un aplauso a Jesús. Eso nos olvida. Ahora le gracias por su palabra. Gracias, Dios mío, por tus palabras. Son vidas, son fieles, son verdaderas. Ayúdanos a escudriñarla y a vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a predicar estas
cortas palabras con el tema, una pequeña locura. Cuando hablamos de locura, hablamos que es la pérdida o trastorno de las facultades mentales. O sea, que es una persona que por un momento perdió la mentalidad, perdió lo que es el juicio y por causa de perder el juicio cometió un error. Era una persona honorable, era una persona elogiada, era una persona que daba testimonio, era una persona que era ejemplar, era una persona que era elogiable en el sentido de que la gente quería todo lo que esa persona tenía porque se manejaba bien, se comportaba bien. Era una persona que la gente hablaba mucho de él porque Dios lo había ayudado a mantener un testimonio intachable. Pero lamentablemente un día cometió una pequeña locura. ¿Y qué pasó? Lo bueno que hizo ya no se ve, porque la locura hizo que se empañara el testimonio que antes tenía. O sea, el error que cometió lamentablemente empañó su testimonio. Hace un tiempo atrás, no sé si Felito se acuerda, nosotros veníamos pues de hacer la obra, de predicar. Y Felito y yo pues íbamos para mi casa, ya que estábamos cargando una bocina y teníamos que llevarla allá. Y cuando llegamos, me dan la noticia: mira, a tu hijo, el vecinito de ahí, lo agarró y lo batió en la calle, lo golpeó. ¿Cómo? Y llego yo a la casa y veo a un muchacho con un pelado y un amoretón. O sea, me sorprendí. Dios mío, pero qué fuerte. Lo llevamos al médico, lo chequearon, le recetaron alguna cosita ahí. Y bien, y yo estoy ahí en la casa, pensando en eso. Yo tengo que hablar con el papá de ese muchacho. Porque el muchacho tiene 16 años y yo ahí en ese entonces tenía 8 años. Era una diferencia bien grande. Lógico que podía averiarlo porque él era un hombre delante de Johnny David. Y yo comencé a pensar ahí. Ese día era como las 6:00 de la tarde. Él estaba encerrado en su casa. Y esperé otro día. El papá no estaba ahí porque quería hablar con el papá. Y jalé el papá. Pero usted vio lo que el hijo suyo hizo. Sí, yo iba a agarrar un bate y le iba a dar un par de golpes. Y le dije que si vuelve a hacer eso lo voy a sacar, lo voy a mandar a su casa porque es para Venezuela. Y él hasta me dijo a mí, hablando del hijo, que él está arrepentido. El manager le dijo que qué fue lo que hizo. Y él dice que fue que se cegó. O sea, el mismo diablo lo usó para afectar a una vida. Ese afectamiento me llegara a mí. ¿Y qué podía yo hacer? Una locura. O sea, tenía posibilidad de hacer muchas cosas, porque eso es lo que el diablo quiere. Que cuando usted se ve en una situación estrecha, una situación de dolor, que usted cometa una locura. ¿Pero para qué? Para empañar su testimonio. Yo podía llamar al 911. Yo podía hacer muchísimas cosas. Pero es que el hombre de Dios no se mueve según las emociones. El hombre de Dios se mueve bajo la dirección de Dios. ¿Y qué pasó? Él llamó a su hijo. El hijo le pidió perdón a Dios y le pidió perdón a mí. Y ya, quedó la cosa ahí. O sea, ¿me iba yo a poner a empañar mi testimonio? ¿Me iba yo a poner a enfrentar a ese muchacho? No. Porque es que nosotros tenemos que tener discernimiento. Nosotros tenemos que saber que el diablo busca la forma de cómo hacer que usted y yo cometamos una pequeña locura. O sea, una pequeña locura va a comenzar a engrandecerse hasta que usted y yo vamos a quedar mal. Hasta que el evangelio se va a empañar, hasta que el evangelio se va a empeorar por usted y yo cometer una pequeña locura. Y eso es un error que lamentablemente está afectando a mucha gente. Hay locuras, señores, que no tienen remedio. Tenemos que estar claros con esto. Hermano, ¿cómo así que hay locura que no tiene remedio? O sea, que hay error que cuando usted y yo lo cometemos, no hay remedio. Me explico. Cuando Dios usa a los ángeles para que Lot y su familia salieran de Sodoma y Gomorra, un mandato que Dios le da a Lot y a su esposa y a sus hijas: no miren atrás. ¿Y qué pasó con la mujer? Hizo así, o sea, se le metió una pequeña locura, borró, perdió el juicio en ese momento. ¿Y qué pasó? Se convirtió en estatua de sal. No volvió a recuperarse. No volvió a levantarse. No volvió a vivir. ¿Por qué? Porque cometió una pequeña locura. Se perdió por no escuchar. Se perdió por no escuchar
de que una sola cosa perdamos todo. Porque muchas veces nos basamos en nuestras emociones, en lo que sentimos, lo que deseamos. Y Dios, ¿dónde está en nuestra vida? Muchas veces hay jóvenes solteros que dicen, oye, Dios está durando demasiado para darme mi esposa. Dios está durando demasiado para darme mi esposo, dice la mujer. Déjame irme al mundo a buscar una pequeña locura. Y hoy hay gente que están llorando lágrimas de sangre porque cometieron una pequeña locura y esa locura le llevó a cometer más errores que cometieron primero. O sea, ustedes y yo tenemos que entender que hay moscas muertas que te van a ceder tu testimonio, van a empañar lo que Dios ha hecho en ti. Pero ¿por qué sucede esto? Porque muchas veces estamos enfocados, muchas veces estamos alejados, muchas veces no estamos donde Dios quiere que estemos. Y por eso es que suceden las cosas. Y aquí habla un hombre sabio. Aquí habla el hombre más sabio del mundo, que se llamó Salomón. Una pequeña locura, o sea que hay cositas pequeñas que te van a hacer perder tu testimonio. Pastor, no tengo empleo, no aguanto más y Dios no me dice nada, Dios no me abre la puerta, Dios no me da empleo, me voy a trabajar por una discoteca como bartender. ¿Qué es un bartender? Es uno que trabaja en una discoteca ligando bebida, preparando bebida. Si algún libro en la discoteca, vamos, al primer que mataron era el cristiano. ¿Y qué hace un cristiano en la discoteca? No, estaba trabajando, la necesidad lo llevó ahí. Oh, la necesidad te llevó ahí. Pero ya, lamentablemente el diablo usó un medio y te mató. Es un hijo que se armó ahí. El primero que llevó el tiro fuiste tú. ¿Pero por qué? Porque cometiste una pequeña locura. Señores, pensemos, analicemos. Usted y yo somos hombres y mujeres de Dios. No debemos dejar que las emociones se embarguen nuestra vida. No debemos dejar que las situaciones sean quien nos dirijan. No debemos dejar que las situaciones sean quien nos gobiernen. ¿Y dónde está Dios? Gloria a Dios. ¿Dónde está Dios en nuestra vida? Usted y yo tenemos 5 sentidos, somos sobrios. Otra de las cosas que hace que el hombre cometa una pequeña locura es cuando quiere probar lo que hay afuera, cuando quiere probar el mundo. Y cuando el hombre quiere probar el mundo es porque no se siente satisfecho con el Dios que lo creó. Cuando el hombre quiere mirar para afuera es porque no se siente aquí adentro bien. Porque eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. ¿Qué hizo él? Dejó a su papá representando a Dios y se fue al mundo. Y le fue bien a él allá. Contésteme, ¿le fue bien? No le fue bien porque tuvo que volver a Dios. Y dice él, volviendo en sí, o sea, si volvió en sí era porque tenía una pequeña locura. Eso es lo que dice la Biblia. Volviendo en sí. Pero ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Yo aquí perezco, pero falta el pan. Y volvió a la casa de su padre. O sea, esa locura fue restaurada. Si usted y yo hemos cometido cierta locura, vamos a restaurarla. Vamos a levantarnos como éramos en Dios. Pero no volvamos a caer en lo que caímos. No volvamos a cometer los errores que cometimos. Volvamos a levantarnos como el Dios vivo. Volvamos a buscar a Dios como antes. Volvamos a buscar a Dios como Dios quiere que le busquemos. Eso es lo que Dios quiere, señores. Que usted y yo comencemos a tapar los huecos que nos están llevando a cometer cierta pequeña locura. Por eso la Biblia dice: el que aportillare vallado caerá en el hoyo. Un vallado es una protección. O sea, si yo, sabiendo que tengo la protección de Dios, como usted y yo sabemos que la tenemos, comenzamos a pecar, a fallar, vamos a aportillar el vallado y ese vallado va a ser un hoyo y usted y yo vamos a caer ahí. O sea, vamos a pecar porque comenzamos a hacer cosas que no debíamos hacer. Comenzamos a manifestar cosas que no debemos manifestar y por eso cometimos una pequeña locura. Señores, el testimonio suyo y el mío vale mucho. El testimonio suyo y el mío vale mucho sacrificio. Para que por un placer mundano, para que por un placer pasajero, para cuando por un placer que no lleva el tiempo, usted y yo lo perdamos. ¿Usted sabe lo que cuesta servir a Dios? Lo que cuesta mantenerse orando, ayunando, haciendo la voluntad de Dios. Para por una pequeña cosa usted y yo perder nuestra salvación o perder nuestro testimonio por un tiempo. No, amado. No podemos seguir así. Damos aplausos a Jesucristo.
entender que somos llamados de Dios. Tenemos que saber que la locura a usted y yo no nos puede ministrar, no nos puede tomar el dominio de la mente, porque usted y yo somos sólidos. Tenemos nuestros cinco sentidos. Estamos parados en las rocas firmes. Estamos parados en Jesús. No estamos parados en nuestro conocimiento. No estamos parados en lo que sabemos. Estamos parados en Jesús. Ahora bien, pastor, pero ¿cómo puedo evitar caer en una pequeña locura? ¿Cuáles son los medios, las herramientas que Dios me da para yo no caer en una pequeña locura? Bueno, vamos a la Biblia. Vamos a ver lo que dice. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 y 11. Oiga bien. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 y 11. Porque el que quiera amar la vida, recuerden que la vida la da Dios, el que quiera amar a Dios podría morirse también. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y siga. Pero ¿por qué me dicen que el que quiera amar la vida y ver días buenos, que refrene mi lengua del mal? Porque cuando yo hablo, estoy dándole una luz verde al enemigo para que me ataque por lo que yo hablo. Cuando hablo cosas que no son buenas, cuando hablo cosas que son malas, ya el diablo la escuchó. ¿Y qué va a hacer? Te va a atacar por ahí. Y tus días que estaban determinados para ser buenos, se van a convertir en malos. No porque Dios quiere que se conviertan en malos, sino porque los diablos lo convirtieron en malos. La Biblia habla de un hombre que le dio a sus mujeres. Las mujeres se llamaban Ada y Sila. Oídme, mujeres de la mujer, Ada y Sila. ¿Por qué un hombre matará por mi herida? Oiga bien. O sea, él está testificando ese tipo de cosas, lo que va a hacer. Ya está mal. ¿Y qué hicieron las mujeres? No le dijeron nada. O sea que usted y yo, cuando escuchamos a alguien hablando que no hay cosas buenas, cuando escuchamos a alguien manifestando algo malo, inmediatamente, no es la forma. Tú eres de Dios, papá. No te precies así. Tú no sabes que cuando tú hablas ese tipo de cosas, tú le estás dando luz verde al diablo para que te ataque por ahí. Tú no sabes que eso te va a llevar a cometer una pequeña locura. Tú no sabes que cuando tú hablas eso, lamentablemente, eso te va a venir. Porque eso es lo que tú estás proclamando. Pastor, pero ¿cómo hago para no vociferar ese tipo de cosas? La Biblia está ahí. La forma de cómo yo evitar de que ese tipo de cosas me utilicen está en la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 16 y 17. Oiga bien, y no oiga mal, porque el Señor quiere ayudar. Dice así: por tanto, perdón, el 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La disolución es locura, desenfreno. Es cuando usted tiene una pequeña locura. Antes bien, sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea que la forma como yo evitar que la locura se apodere de mí, la forma de cómo yo evitar que la locura se posicione en mi pensamiento, es cuando yo estoy cantando y alabando al Señor. Es cuando yo entiendo que tengo un pensamiento positivo. Por eso el salmista dijo: oh Dios, cuán preciosos son tus pensamientos. Si los números se multiplican más que la arena del mar. O sea que en Dios hay mucho que pensar. En Dios hay muchas cosas que usted y yo podemos analizar y pensar y nos vamos a beneficiar. Vive Dios. Es que el pensamiento tuyo tiene que ser más poderoso que tu materia. Hermano, ¿cómo así? Que cuando tú haces algo y no te va bien, cuando tú has logrado algo y te va mal, tú tienes que poder tener un pensamiento positivo. Espérate, lo voy a intentar de nuevo. Yo sé que lo voy a lograr. Dios me va a ayudar. No me voy a cansar. Voy a seguir luchando. Voy a seguir batallando. Voy a seguir peleando. Voy a seguir peleando porque Dios me va a ayudar. Dios me va a dar la victoria. Es un pensamiento positivo. Es un pensamiento que yo entiendo que me va a beneficiar. Es que los pensamientos de Dios son innumerables. Más que la arena del mar, lo que dice el salmista. Entonces, ¿por qué voy a cometer una pequeña locura?
puso sexy y me sedujo y yo caí. Oh, se puso sexy. Ponte a la cara, vete de ahí, busca un lugar donde tú puedes estar. Por ese momento, quieres en tu casa. Es buscar la forma, es llenarse la mente de los pensamientos de Dios. Pastor, fue que mi esposa me provocó y tuvo que golpearla. ¿Cómo? O sea, que te dejaste mover de una incomodidad. Pastor, fue que mi esposo me dijo otra cosa y lo aruñé como una gata. ¿Cómo? ¿Qué lo aruñaste? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde se fue el Señor? Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. ¿Dónde está la sabiduría tuya? ¿Dónde está el conocimiento, el pensamiento de Dios en tu mente y en mi mente? No debo dejar que una pequeña locura se apodere de mí. Porque aquellos que antes me veían como un hombre de Dios, aquellos que antes me veían como una mujer de Dios, no te van a ver así. No te van a ver así. Y fíjense algo, lo que dice el escritor, una pequeña locura, o sea, que son cositas pequeñas que el diablo está buscando para hacer que tu testimonio se caiga, para hacer que su testimonio se ensucie, para hacer que tu testimonio se empañe. ¡Vive Dios! Den un aplauso a Jesucristo. Ahora bien, si cometimos una locura, no podemos quedarnos en ella. Dolió sí, pecaste sí, pequé sí, fallé sí. Pero hoy Dios quiere restaurarnos. Por eso la Biblia dice, aquello que fue ya es y lo que pasó será, pero Dios restaura todas las cosas. Oiga cómo especifica el texto. Pero Dios restaura todas las cosas. Muchas veces hay gente que va buscando una restauración en el hombre. Y hay hombres que no tienen restauración. Hay hombres que no tienen palabra de Dios. Hay hombres que no saben cómo restaurar una vida. Pero Dios sí. Dios sí. Por eso dice, pero Dios. O sea, que hay hombres también bajo la dirección de Dios que te pueden ayudar. Pero tienen que tener a Dios. ¡Vive Dios! Si usted cayó, usted no puede ir donde cualquier persona a buscar un consejo. ¿Cómo? ¿Qué tú hiciste esto? No, el diablo te va a llevar. No, tú le dices a Satanás. Ay, Dios. No es así. El restaurador tiene que tener palabra de Dios. Tiene que ponerse en el lugar del otro. Tiene que ponerse en el zapato del cual está esa persona. De cómo ayudarlo, de cómo levantarlo, de cómo restaurarlo para que esa persona no vuelva a hacer lo mismo. Tiene que tener a Dios por todos los lugares. Tiene que estar lleno de Dios para poder restaurar a una persona. Pero nosotros entendemos que no nos vamos a mover bajo una locura, una pequeña locura. Nosotros entendemos que no nos vamos a mover bajo nuestras emociones. Pastores, ¿qué son las emociones? Son la naturaleza en la cual nosotros hacemos de acuerdo a lo que nos rodea o de acuerdo a lo que nos sentimos. Pero no debemos basarnos bajo nuestras emociones. Porque hay cosas que te mueven a hacer algo, pero tú tienes que analizar para ti. Esta emoción no está bien. Porque si yo siento algo, sé que es bajo mi emoción. Pero ese sentimiento que estoy sintiendo en ese momento no es de Dios. No voy a actuar bajo esa emoción. Porque entiendo que si actúo bajo ella, voy a pecar, voy a cometer una pequeña locura. Le voy a fallar a Dios. Voy a controlar mis emociones. Voy a dominar mis emociones. Pero no porque usted la va a dominar por así, porque usted es fuerte. No, no. Es porque usted debe tener a Dios. Es porque usted debe estar lleno de Dios. Es porque usted tiene que entender de que quien gobierna su vida se llama Dios. Es porque hay un hombre espiritual que día a día se va fortaleciendo. Es porque hay un hombre espiritual que día a día se va inventando. Cada día lo voy buscando. Cada momento me estoy llenando de Dios para evitar cometer una pequeña locura. Dale un aplauso a Jesucristo. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Vamos a orar en esta hora. Porque usted y yo somos hijos de Dios y no vamos a dejar que ninguna locura empañe nuestro testimonio. Que ningún mal proceder afecte el evangelio ni afecte su testimonio. Porque bastante que le ha costado a usted y a mí estar en el lugar donde estamos. Así que si es
un trabajo que usted no tiene, si es una mujer que no ha llegado, si es cualquier situación, póngale la mano de Dios. Porque ¿qué dice la Biblia concerniente a los solteros? Dice que el soltero se encarga de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y que la soltera se encarga de las cosas de la iglesia, de cómo agradar al Señor. O sea, que el soltero y la soltera, para evitar que en una pequeña locura, tiene que encargarse de la cosa de Dios. De la cosa de Dios. Así no hay razones para usted y yo caer en una pequeña locura. Vamos a orar. Póngase la mano en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, Dios, te bendecimos, te agradecemos, te glorificamos. Una vez más delante de tu presencia estamos, Dios Todopoderoso. Padre celestial, Dios de la gloria, Espíritu Santo de Dios. Padre, te pedimos, Dios, te rogamos, te suplicamos en esta hora, Dios mío. Padre, que perdone nuestros errores, Dios mío. Sabemos que hemos cometido cierta locura en cierto determinado momento. Padre, pero nos humillamos, Dios. Señor, ponemos nuestra mano en nuestro corazón. Te pedimos, Dios, que perdone nuestros pecados, Dios. Ten misericordia de nosotros. Señor, levántanos, Dios. Padre, levántanos, Señor, Dios mío, como las águilas. Renueva nuestra fuerza, Dios mío. Padre celestial, aumenta, Señor, la fuerza de nuestra vida. Llénanos de ti, Dios mío. Padre, todo espíritu de la tiniebla, toda pequeña locura que quiera apoderarse de nosotros, quede cancelada, ¿verdad? Desautorizada y echada fuera. En el nombre de Jesús, Dios mío, glorifícate, Dios. Guárdanos, Dios, de caer en cualquier locura. Guárdanos, Dios, de caer en cualquier, Padre, error, Dios mío. Padre, glorifícate en nuestra vida. Obra, Dios, Padre, te pedimos, Dios. Te rogamos y te suplicamos, Dios mío, que nos ayude a mantenernos santos, que nos ayude a mantenernos limpios, que nos ayude a mantener impecable delante de ti, Dios mío. Padre, glorifícate en esta hora. Ayúdanos, Dios, a no cometer ningún tipo de locura, Dios mío. Padre, todo esto, Dios, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. Te invocamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso a Jesús.